En el corazón de San Francisco, el Chinatown de los años 20 era un mundo propio. Calles iluminadas por faroles, aromas exóticos flotando en el aire y banquetes donde cada plato contaba una historia. No eran simples comidas, sino símbolos de poder, de prosperidad y de tradición que viajaban de generación en generación. Hoy te invito a recorrer aquel tiempo dorado y redescubrir los sabores que marcaron una época. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo. Acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Pato Pekín asado con salsa de ciruela. Si entrabas a un salón de banquetes en el Chinatown de los años 20 y veías un pato de piel color caoba brillante colgando en la vitrina, sabías que alguien celebraba algo grande. El pato laqueado no era una comida cotidiana. Este era un plato reservado para bodas, celebraciones de Año Nuevo o cuando un comerciante adinerado quería impresionar. La preparación era un arte. El pato se secaba al aire durante horas, luego se asaba hasta que la piel quedaba crujiente como el vidrio. La grasa se derretía y la carne se mantenía jugosa. La verdadera magia, la salsa de ciruela, espesa, dulce y ácida, hecha con ciruelas secas, jengibre y un toque de vinagre de arroz. Algunos chefs de Chinatown guardaban la receta como oro en paño, revelándola solo a aprendices leales después de años de servicio. Se servía con panqueques finos y tiras de cebolla verde. Cada bocado era un equilibrio perfecto. Piel crujiente, carne rica, salsa brillante. En 1925, este plato podía costar $2.50. Una pequeña fortuna cuando la renta mensual era de $15. Pero para los comensales adinerados eso era parte del mensaje. En una ciudad aún recuperándose del terremoto de 1906, comer pato Pekín en público no era solo cuestión de sabor, era una declaración. Lo he logrado. Sopa de aleta de tiburón, estilo banquete cantonés. Imagina un tazón de porcelana humeante llevado por un camarero con chaqueta blanca impecable. Levanta la tapa frente a ti y el aroma te envuelve antes de siquiera ver el contenido. En el Chinatown de los años 20, la sopa de aleta de tiburón no era solo comida, era una declaración. Servida únicamente en los banquetes más prestigiosos, era el símbolo máximo de estatus en la cultura cantonesa. Las aletas en sí no tenían sabor. El secreto estaba en el caldo dorado, preparado durante horas con pollo, vieiras secas, jamón chino e incluso huesos de cerdo. La textura era el premio. Hebras gelatinosas flotando en una sopa brillante cargada de sabor umami. En aquellos tiempos, las aletas eran importadas a gran costo, a veces escondidas en sacos de arroz. Solo los comerciantes más poderosos o los líderes comunitarios podían permitirse servirla, como diciendo: te honro ofreciéndote lo más raro que puedo encontrar. En 1924, una porción podía costar $5, más de lo que algunos trabajadores ganaban en una semana, pero los invitados la bebían lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera oro líquido. Pescado entero al vapor con jengibre y cebollinos, rock cod. En una cena de los años 20 en Chinatown, cuando un pescado entero al vapor llegaba a la mesa, todo se detenía. Las conversaciones callaban, los palillos se quedaban en el aire. Porque esto no era solo una cena, era una señal de respeto, prosperidad y buena suerte. El rock cod, pescado fresco extraído de las frías aguas frente a la costa de California, era apreciado por su carne dulce y delicada. Los chefs lo limpiaban con esmero. Luego lo cocinaban al vapor entero para no perder ni una pizca de sabor. El truco era el tiempo justo. Si te pasabas la carne se volvía gomosa. Si te quedabas corto y quedaba cruda cerca del hueso. Una vez cocido, el pescado se bañaba en aceite de cacahuete humeante con jengibre y cebollinos, llenando la sala de un aroma tan tentador que todos giraban la cabeza. En la tradición china, servir el pescado entero simboliza unidad, nada roto, nada desperdiciado. Y la cabeza iba al invitado de honor. En algunas familias, dejar cualquier parte sin tocar se consideraba mala suerte. Este plato costaba menos que el pato o la sopa de aleta, pero en una ciudad donde el marisco fresco era rey, no se trataba de precio. Era una muestra de que había sido tú mismo al muelle a elegir lo mejor del día. Cerdo a la barbacoa. Caminando por Grand Avenue en el Chinatown de los años 20, lo veías. Tiras de cerdo, barnizadas de un rojo profundo, colgando en la vitrina como joyas comestibles. El aroma por sí solo podía detenerte en seco. Dulce, ahumado y con un toque salado. El char siu no era solo comida callejera, era una carta de presentación. Cada cocinero tenía su propia marinada secreta, pero casi todas incluían miel,
polvo de 5 especias, salsa de soja y un chorrito de vino de arroz. Tras horas de marinado, la carne se llevaba al fuego vivo, donde sus bordes se oscurecían lentamente hasta adquirir un irresistible toque caramelizado. Los locales lo compraban envuelto en papel para llevar a casa, mientras los comensales en los restaurantes lo recibían en tajadas gruesas, jugosas y brillantes. Medio kilo podía costar 30 centavos y en los años 20 eso alimentaba a 2 trabajadores hambrientos. Pero para los chefs no era solo vender comida, era atraer clientes. Esa carne roja brillante colgando en la ventana era la versión del cartel de neón de Chinatown. Garras de cangrejo fritas con pasta de camarón. Si había un plato en el Chinatown de los años 20 que hacía que se abrieran los ojos antes del primer bocado, era este. Imagina una garra de cangrejo blanca como la nieve, con el caparazón limpio y la carne fresca y dulce, envuelta en una capa dorada de pasta de camarón tan ligera y crujiente que casi se deshacía al morderla. ¿El secreto? La pasta no era solo camarón molido. Los chefs le añadían grasa de cerdo para darle jugosidad, castañas de agua para ese crujido especial y un toque de vino Shao para profundidad de sabor. Moldeaban cuidadosamente la mezcla alrededor de la garra, luego la freían hasta que tomaba el color del sol al atardecer. Era una fusión perfecta entre la tierra y el mar. La dulzura salina del cangrejo combinada con la riqueza del camarón. Y lo mejor, se comía con las manos. Los comensales del banquete la tomaban con delicadeza por el caparazón, la sumergían en una salsa de soja con sésamo y daban mordidas lentas y orgullosas, mientras el resto de la mesa los miraba con envidia. En 1923, un plato de estas delicias costaba 75 centavos. Caro para la época, pero valía cada moneda si querías impresionar. Descubre nuestro primer ebook Recetas Olvidadas en el primer enlace de la descripción. Sopa de nido de pájaro con azúcar de roca. En el brillo tenue de un salón de banquetes en el Chinatown de los años 20, esto no era simplemente un postre, era lujo servido en un tazón de porcelana. La sopa de nido de pájaro, elaborada con los nidos recolectados minuciosamente de los vencejos, era un manjar reservado para emperadores en China, y en San Francisco conservaba ese mismo prestigio. Los nidos no eran ramas ni paja, eran hilos endurecidos de saliva del ave, recolectados en los acantilados de Asia sudoriental. Importarlos a Estados Unidos era peligroso, costoso y se hacía mediante discretas redes de comerciantes. Una vez en la cocina, el chef los remojaba hasta que se ablandaban en finos filamentos. Luego los cocinaba a fuego lento en un jarabe de azúcar de roca hasta convertirlos en algo sedoso, fragante y ligeramente dulce. El sabor era sutil, casi un susurro, pero la textura era el tesoro. Resbaladiza y tierna, como nada más en el mundo. Solo las familias más ricas o los invitados más honrados recibían este plato, que además se creía que promovía la salud, la belleza y la longevidad. En 1921, una sola porción podía costar $8, el equivalente a una semana entera de víveres para una familia trabajadora. Arroz glutinoso en hoja de loto, lo mai gai. Imagina esto, el camarero coloca frente a ti un pequeño paquete aromático, una hoja de loto atada como un regalo verde. La desatas y con el vapor que se escapa, llega el perfume de soja, sésamo y carnes cocidas a fuego lento. Dentro, un montículo de arroz glutinoso, cada grano pegajoso pero bien definido, impregnado del aroma terroso de la hoja de loto. Escondidos en el interior había verdaderos tesoros, trozos tiernos de panceta de cerdo, dulce salchicha china, a veces camarones secos y setas shiitake que absorbían hasta la última gota de salsa. En los años 20, el lo mai gai no era solo una comida, era lujo portátil. Los estibadores lo compraban en los puestos de dim sum antes de un turno largo, mientras los invitados del banquete lo disfrutaban como un plato cálido y reconfortante a mitad del festín. La hoja funcionaba como una bolsa natural para cocinar al vapor, manteniendo todo húmedo hasta el momento de abrirla. En aquella época, un paquete de arroz en hoja de loto podía costar 10 centavos, pero te mantenía lleno durante horas, y su sola presentación hacía sentir que estabas desenvolviendo un pedazo de hogar, incluso si estabas a medio mundo de distancia de Guangdong. Panecillos de cerdo al vapor, char siu bao.
En el Chinatown de los años 20, si querías auténtica comida reconfortante, no buscabas un plato, buscabas un panecillo. Cocidos al vapor hasta quedar blancos como nubes e increíblemente suaves, los char siu bao eran pequeñas almohadas de felicidad que ocultaban un corazón de cerdo asado dulce y salado. El relleno venía del mismo char siu rojo brillante que colgaba en las vitrinas. Se picaba en trozos pequeños, se mezclaba con una salsa espesa y fragante de ostras y soja, y se colocaba sobre círculos de masa. Luego, los panecillos se sellaban, se pellizcaban en la parte superior como una empanadilla y se cocinaban en vaporeras de bambú apiladas sobre agua hirviendo. La magia ocurría al abrirlos. Al romper el panecillo, una bocanada de vapor escapaba, trayendo consigo el aroma de cerdo caramelizado y masa caliente. A veces, la salsa goteaba sobre tus dedos y nadie se quejaba. Para los trabajadores, un solo panecillo a 5 centavos era una merienda cálida y saciante para llevar. Para las familias, una canasta en la mesa significaba que habían llegado temprano para conseguir el lote más fresco antes de que se agotaran. Pollo a la soja. En las cocinas del Chinatown de los años 20, este plato era pura poesía en tono marrón. El pollo a la soja no se trataba de una presentación llamativa, se trataba de profundidad de sabor que penetraba hasta la médula del hueso. El pollo entero se cocía a fuego lento en un caldo maestro, una mezcla de salsa de soja, anís estrellado, canela, jengibre y azúcar. Un líquido que nunca se desechaba, solo se reponía y se enriquecía con los años. Algunos restaurantes afirmaban que su caldo tenía décadas de antigüedad, cargado con el recuerdo de cada ave que se había cocido en él. La cocción lenta impregnaba la carne de un sabor dulce y salado. La piel adquiría un tono caoba profundo y cuando el chef cortaba el ave en piezas ordenadas, podías ver cómo la salsa había teñido hasta el tuétano. Para las familias trabajadoras, el pollo a la soja era un lujo. A menudo se compraba entero y se servía con arroz en casa, estirando un solo pollo para alimentar a todos. Para los invitados a un banquete, era una pausa reconfortante entre los platos exuberantes de mariscos y los juguetones bocados de dim sum que vendrían después. Lechón crujiente asado. Si había un plato que garantizaba atraer a una multitud en el Chinatown de los años 20, era la vista y el sonido de un lechón saliendo del horno. Dorado y crujiente, su piel desprendía un aroma que recorría la calle como un anuncio de que la cena estaba lista. No era una comida de todos los días. El lechón era el centro de atención en las grandes ocasiones, bodas, banquetes de Año Nuevo o la apertura de un nuevo negocio. La preparación era meticulosa. Se frotaba por dentro y por fuera con sal, azúcar y 5 especias chinas, luego se asaba lentamente sobre brasas encendidas. La magia estaba en el contraste. La piel finísima crujía como el vidrio, revelando una carne tierna y jugosa con la cantidad justa de grasa para derretirse en la boca. Los invitados a menudo se peleaban por la oreja o el hocico, no solo por su sabor, sino por tradición. En la cultura china, servir un cerdo entero simboliza integridad, prosperidad y buena fortuna. En 1925, el costo de un lechón podía igualar al de un mes de renta, pero para familias o negocios que querían hacer una declaración, valía cada centavo. Si disfrutas de la historia a través de la comida, deja tu like y suscríbete para más recetas olvidadas. Pastel de nabo frito, lo bak go. En el Chinatown de los años 20, el chisporroteo del lo bak go al caer sobre la plancha era la auténtica banda sonora de las mañanas de Año Nuevo. Este modesto pastel, dorado y crujiente por fuera, tierno y sabroso por dentro, concentraba sabores capaces de llevarte de inmediato a la mesa familiar. A pesar de su nombre, no llevaba nabo dulce. Se hacía con rábano blanco chino rallado, mezclado con harina de arroz para formar una masa espesa. A esta mezcla se le añadían salchicha china en cubos, camarones secos y setas shiitake, ingredientes de despensa que aportaban una poderosa dosis de umami. La mezcla se cocinaba al vapor en una bandeja hasta formar un bloque firme, se enfriaba, luego se cortaba en rebanadas y se freía hasta que cada borde se volvía de un marrón acaramelado. El lo bak go no era solo desayuno, era tradición. Servirlo durante el Año Nuevo lunar simbolizaba buena suerte y prosperidad creciente, ya que su nombre suena como buena fortuna en cantonés. Las familias preparaban grandes bandejas con días de antelación, apilándolas en cestas de bambú, mientras el olor de los pasteles friéndose se esparcía por callejones y escaleras. A solo unos centavos por porción, alimentaba a todos, desde vendedores ambulantes hasta estibadores con calor y consuelo. Camarones con nuez y salsa dulce de crema. En los bulliciosos salones de banquetes del Chinatown de los años 20, este plato era algo diferente. Un poco del este, un poco del oeste y totalmente inolvidable.
Los camarones con nuez eran ese tipo de plato que hacía que los comensales se inclinaran hacia adelante, con las cejas alzadas, preguntándose cómo un camarón podía saber a postre y a cena al mismo tiempo. Todo comenzaba con camarones frescos, abiertos en mariposa y ligeramente rebozados, luego fritos hasta que quedaban crujientes por fuera pero tiernos por dentro. Las nueces se caramelizaban con miel y azúcar, convirtiéndose en pepitas doradas que crujían dulcemente al morderlas. Y luego llegaba la sorpresa: la salsa, una mezcla aterciopelada de leche condensada azucarada, mayonesa y limón, batida hasta quedar sedosa, cubriendo cada camarón como si fuera satén. El primer bocado era un shock. Dulce, cremoso, crujiente y salado, todo en uno. No era una receta cantonesa tradicional, pero encajaba perfectamente en un Chinatown que florecía combinando sabores antiguos con nuevas ideas traídas por la generosidad de California. En los años 20, este plato era una estrella en los banquetes de boda, donde su color dorado simbolizaba riqueza y felicidad. Y aunque los camarones eran un lujo, aún resultaban más asequibles que la aleta de tiburón o el nido de pájaro, haciendo de este un truco inteligente para impresionar sin arruinarse. Cangrejo Dungeness con salsa de frijol negro. Ya para los años 20, el cangrejo Dungeness se había ganado su lugar como la joya del mar en San Francisco. Dulce, carnoso y recién sacado de las frías aguas del Pacífico más allá del Golden Gate. Pero en las cocinas de Chinatown se transformaba en algo completamente distinto. El cangrejo vivo se cocía al vapor lo justo para que la carne se despegara fácilmente del caparazón. Luego se troceaba, con caparazón y todo, para que el sabor quedara adherido en cada rincón. En un wok humeante, los chefs lo salteaban con frijoles negros fermentados, ajo, jengibre y chiles, dejando que la salsa se filtrara por cada grieta. Los frijoles negros añadían un toque salado e intenso que hacía resaltar la dulzura del cangrejo, mientras el jengibre y el ajo llenaban el aire con un aroma capaz de detener a los transeúntes en seco. Degustarlo era una experiencia gloriosamente caótica. Patas quebradas con los dientes, dedos bañados en salsa y un rebuscar paciente entre las coyunturas por los trozos más suaves. Nadie terminaba impoluto y nadie lo deseaba. En los años 20, un cangrejo entero podía costar entre 40 y 50 centavos en los muelles, pero en un banquete de Chinatown se convertía en un espectáculo que valía el triple. Sopa de melón de invierno con vieiras secas. Si tenías la suerte de asistir a un gran banquete en el Chinatown de los años 20, había muchas probabilidades de que la mesa se quedara en silencio cuando este plato hacía su entrada, no solo por su sabor, que era sublime, sino por la belleza de su presentación. La sopa de melón de invierno no se servía en un tazón, se servía en el propio melón, una enorme calabaza de color verde pálido, ahuecada y tallada con patrones ondulantes de dragones o flores. El melón se convertía en olla y pieza central al mismo tiempo, humeando suavemente mientras los camareros lo llevaban a la mesa. Dentro, el caldo era claro y delicado, infusionado con vieiras secas, jamón jingua, setas shiitake y a veces pequeñas perlas de camarón o carne de cangrejo. La pulpa del melón, incorporada durante la cocción, aportaba una dulzura sutil que equilibraba la profundidad marina de las vieiras. Este plato era más que comida, era una actuación. Los comensales se servían el caldo caliente, asegurándose de incluir trozos tiernos del propio melón. El sabor era ligero pero complejo, del tipo que calienta sin agobiar. En los años 20, servir esto decía dos cosas: que el anfitrión tenía dinero y que respetaba la tradición. Fideos salteados con ternera, beef chow fan. Adéntrate en una cocina ahumada del Chinatown de los años 20, pasada la medianoche, y escucharás el golpeteo agudo del wok, el chisporroteo del aceite sobre el acero ardiente y el murmullo de los comensales hambrientos, todos aguardando lo mismo. Beef chow fan era comida para el trabajador, pensada para estibadores, tenderos y obreros que necesitaban llenar el estómago sin vaciar el bolsillo. Fideos de arroz anchos y sedosos, llamados ho fun, se salteaban en un wok ardiente con tiras de ternera marinada, brotes de soja crujientes, cebollinos y una salsa oscura y brillante de soja y ostras. La magia no estaba solo en los ingredientes, estaba en el wok hei, el aliento del wok. Ese sello de calor intenso aportaba a los fideos un toque ahumado que no se puede imitar en casa. Cada bocado era un equilibrio perfecto: carne tierna, fideos resbalosos y el crujido vegetal.
A solo 15 centavos el plato, era lo suficientemente económico como para comerlo todos los días y tan saciante como para acompañarte durante un turno nocturno. Los vendedores ambulantes lo servían en paquetes de papel humeante, mientras los restaurantes lo presentaban amontonado en platos de porcelana desgastada. Tu viaje al pasado continúa en nuestro ebook Recetas Olvidadas. Tienes el enlace en la descripción. Pato ahumado al té. En las cocinas de los callejones del Chinatown de los años 20, el aroma del pato ahumado al té podía recorrer manzanas enteras, entrelazarse con la niebla y atraer a la gente como si fuera incienso. Este era un plato que requería paciencia. Primero, el pato se marinaba en salsa de soja, jengibre y un toque de vino de arroz. Luego se dejaba secar hasta que la piel se tensara, lista para absorber el humo. En un wok forrado con hojas de té negro, arroz y azúcar morena, el pato se ahumaba lentamente hasta que su piel adquiría un tono marrón caoba y la carne capturaba ese inconfundible perfume terroso y dulce. El sabor era como ningún otro, una fusión entre la grasa sabrosa del pato y el aroma envolvente del té, con una nota suave de caramelo del azúcar. En la cultura cantonesa, ahumar era una forma de conservar, pero en los banquetes de Chinatown se convertía en una forma de impresionar, un plato reservado para los invitados más distinguidos. Se servía en láminas junto a panqueques finísimos o simplemente sobre arroz, con la piel crujiente en los bordes y la carne que se deshacía en la boca. En los años 20, un pato ahumado al té podía costar más del triple que uno asado normal, pero quienes podían pagarlo juraban que valía cada centavo. Ensalada de medusa con aceite de sésamo. Si eras un comensal primerizo en el Chinatown de los años 20, este plato probablemente te hacía dudar. La ensalada de medusa no se parecía a nada que la mayoría de los estadounidenses hubiera visto antes. Cintas translúcidas, pálidas y brillantes, dispuestas con precisión en un plato de porcelana. Pero para los cantoneses, la medusa era una delicia, apreciada no por su sabor, que era suave, sino por su textura, firme pero tierna, con un crujido elástico muy particular. Prepararla era todo un arte. La medusa se remojaba durante días, se enjuagaba varias veces y se cortaba en finas tiras antes de mezclarse con una vinagreta de aceite de sésamo, vinagre de arroz, salsa de soja y una pizca de semillas de sésamo tostado. El primer bocado era refrescante, con el calor del sésamo y el corte limpio del vinagre. En los banquetes de verano, era el limpiador perfecto del paladar entre carnes ricas y mariscos, permitiendo que las papilas gustativas se reiniciaran. En los años 20, este plato también tenía un significado especial. Se ofrecía como señal de sofisticación y como prueba de que el anfitrión tenía acceso a ingredientes que la mayoría en América ni siquiera conocía. Galletas de almendra. En el Chinatown de los años 20, una comida no solo terminaba, se cerraba con elegancia. Y más a menudo de lo que imaginas, eso significaba una bandeja de galletas de almendra servida junto al té caliente, mientras el aroma de frutos secos tostados se mezclaba con el vapor. No eran las delicadas galletitas de inspiración europea que podías encontrar en las pastelerías del centro. Las galletas de almendra del barrio chino tenían un encanto rústico, discos dorados, de crujido ligero, con una almendra tostada en el centro, como un sello de cera. La masa era sencilla: harina, azúcar, manteca de cerdo y un toque de extracto de almendra, que dejaba un perfume cálido, con notas de fruto seco, que permanecía mucho después del último bocado. En los salones de banquetes se ofrecían como gesto final de buena voluntad una nota dulce para cerrar la velada. Para los tenderos y dueños de cafés, eran una delicia asequible que se vendía por unos pocos centavos. A los niños les encantaban por su suavidad mantecosa. Los mayores las apreciaban por su dulzura sutil, perfecta para acompañar una tetera de oolong. Estas galletas no llamaban la atención, pero siempre estaban ahí. Un sabor de consuelo en una ciudad donde tantas cosas cambiaban sin descanso. De mango con leche evaporada. Cuando el banquete llegaba a su fin y los invitados se recostaban con el estómago lleno, el cierre perfecto podía llegar en un pequeño plato de porcelana, un cubo tembloroso de pudín de mango dorado. A diferencia de los postres occidentales, más pesados, este era ligero, fresco y fragante. Mangos frescos, raros y valiosos, muchas veces llegados desde Filipinas, se trituraban hasta volverse una crema suave, que luego se mezclaba con azúcar, leche y un toque de gelatina. El pudding se refrigeraba hasta adquirir una textura sedosa que temblaba al mínimo toque de la cuchara. Justo antes de servir, el chef vertía un hilo de leche evaporada por encima. Ese toque cremoso añadía riqueza sin opacar la dulzura tropical del mango,
haciendo de cada bocado un equilibrio perfecto entre fruta y crema. En una época en la que la refrigeración aún no era común en todos los hogares, disfrutar de algo frío y fresco era un pequeño lujo. A solo 10 centavos por porción era lo bastante accesible para los comensales diarios, pero lo suficientemente especial como para cerrar un banquete de bodas. Sopa dulce de frijol rojo. Cuando el sonido de los palillos ya había cesado y las tazas de té volvían a llenarse, un postre humilde pero muy querido solía llegar a la mesa. Un tazón humeante de sopa de frijol rojo. En el Chinatown de los años 20, esto no era un final llamativo. Era consuelo en forma líquida, servido en los mismos tazones de porcelana astillada usados para las comidas diarias. Hecha con frijoles atsuki cocidos a fuego lento hasta que se deshacían en una textura suave y aterciopelada, la sopa se endulzaba con azúcar de roca y a veces se aromatizaba con cáscara de mandarina seca para darle una nota cítrica sutil. En las noches más frías, se servía caliente, con el vapor llevando su aroma terroso y dulce. En verano, podía presentarse fría, convirtiéndose en un postre refrescante. Los frijoles, además, tenían un simbolismo especial. Representaban la felicidad y la buena fortuna. Una manera adecuada de cerrar un festín de celebración. También era uno de los postres más económicos que un restaurante podía servir. Los frijoles resultaban baratos, abundaban y se conservaban bien, lo que permitía preparar enormes bandejas para los banquetes sin poner en aprietos el presupuesto. Encuentra ya nuestro primer ebook Recetas Olvidadas en la descripción del vídeo. Bolas de sésamo, Jiandui. Al final de un largo banquete había un postre que provocaba sonrisas antes del primer bocado. Las doradas bolas de sésamo, conocidas como jiandui, redondas y perfectamente crujientes, estas pequeñas esferas estaban recubiertas de semillas de sésamo tostadas que liberaban una fragancia a nuez en cuanto llegaban a la mesa. Por dentro, la masa era masticable, aireada y ligeramente dulce, con un corazón oculto de pasta de frijol rojo o de semilla de loto. Ese relleno suave, contrastando con la cáscara crujiente, hacía de cada mordida una pequeña explosión de texturas. Para hacerlas, los cocineros moldeaban la masa de harina de arroz glutinoso en bolas, las cubrían generosamente con semillas de sésamo y las freían hasta que se inflaban y tomaban el color de las hojas en otoño. Verlas freír era parte de la diversión. Flotaban y giraban en el aceite caliente, haciéndose más ligeras y crujientes con cada minuto. En el Chinatown de los años 20, las bolas de sésamo eran tanto un manjar festivo como un favorito durante todo el año. Costaban apenas unos centavos, lo que las hacía un capricho accesible tanto para los niños con unas monedas en el bolsillo, como para los adultos que deseaban cerrar un banquete con un toque dulce. Tartaletas de crema de huevo, Dan Tat. Recién salidas del horno, con sus cortezas brillantes y hojaldradas, las tartaletas de crema de huevo eran el tipo de delicia que podía interrumpir cualquier conversación. Conocidas como Dan Tat, estas pequeñas pastas llevaban un toque de influencia europea, pero con un alma netamente cantonesa. La base era delicada y mantecosa, formada por finas capas de masa que se deshacían con el más leve mordisco. En el centro se encontraba el corazón de la tartaleta, una crema suave y dorada hecha de huevos, leche y azúcar, horneada justo hasta que cuajaba. El sabor era dulce sin empalagar, con una textura cremosa que contrastaba a la perfección con la corteza crujiente. En las casas de té, el Dan Tat era una joya del dim sum, servido aún caliente para que el aroma de la masa y la crema llenara el aire. A solo unos pocos centavos por unidad, eran un lujo accesible, algo que podías comer como merienda por la tarde o disfrutar al final de un banquete junto a una tetera de té de jazmín. Estas tartaletas simbolizaban cómo la cocina de Chinatown siempre estaba en evolución, mezclando tradiciones con nuevas influencias, pero siempre enraizada en los sabores del hogar. Pastel esponjoso al vapor, Malai Go. Bajo la luz suave de una casa de té en Chinatown, al abrirse la vaporera de bambú, aparecía lo que parecía un simple cuadrado de bizcocho dorado. Sin embargo, el primer bocado revelaba un mundo distinto. El Malai Go era la esencia del consuelo, ligero como el aire, húmedo sin ser pesado y con una dulzura suave de azúcar moreno. La mezcla llevaba harina, huevos, manteca de cerdo y leche evaporada, y se dejaba reposar para que los sabores se amalgamaran. El secreto estaba en la cocción al vapor, en lugar de hornearlo, lo que lo mantenía tierno y le daba ese característico rebote esponjoso al presionarlo. La magia también estaba en el aroma. Al liberarse el vapor, se esparcía la fragancia del caramelo proveniente del azúcar moreno, mezclado con un toque de nuez de la manteca. No era un postre que buscara llamar la atención. Era de esos dulces que te invitaban a cerrar los ojos, masticar despacio
y tal vez recordar una cocina a medio mundo de distancia. En los años 20, el Malai Go era barato de preparar y fácil de compartir, lo que lo convertía en un invitado habitual en las mesas de dim sum. Las familias lo pedían para los niños, sabiendo que era suave, saciante y no demasiado dulce. Wontons fritos con salsa agridulce. Si entrabas a un café de Chinatown buscando algo rápido para picar, los conos dorados apilados tras el mostrador podían captar tu atención. Wontons fritos, aún chisporroteando por el aceite. Estas pequeñas bolsitas eran pura alegría. Las delgadas envolturas de trigo se rellenaban con carne de cerdo picada, camarón, cebollinos y el condimento justo para que cada bocado explotara de sabor. Se plegaban con cuidado para sellar bien el relleno y luego se lanzaban al aceite de cacahuete caliente hasta que los bordes se inflaban y se doraban como caramelo tostado. Eran adictivos por sí solos, pero el verdadero gancho estaba en la salsa, una mezcla brillante de vinagre, azúcar y a veces ciruelas conservadas, que equilibraba el crujiente salado con una acidez vibrante. Un solo bocado te daba todo a la vez: el crujido de la envoltura, el relleno sabroso y el estallido dulce y ácido de la salsa. En los años 20, los wontons fritos eran tanto comida callejera como aperitivo de banquete, cruzando la línea entre lo cotidiano y lo festivo. Por una moneda de 10 centavos podías llevarte un pequeño cono de papel lleno, perfecto para comer mientras paseabas por Grant Avenue. Caramelos de ciruela conservada. Cuando las últimas tazas de té se vaciaban y las conversaciones del salón de banquetes se apagaban, quedaba un pequeño gesto que perduraba. Un platito con caramelos de ciruela conservada, colocado discretamente en el centro de la mesa. No eran los caramelos brillantes y frutales de una tienda estadounidense. Cada uno era como una pequeña joya arrugada, cubierta por una fina capa de azúcar o sal, que escondía un estallido intenso de sabor. Las ciruelas habían sido secadas, curadas y envejecidas hasta alcanzar una mezcla perfecta de dulce, ácido y salado. Un sabor que tocaba cada rincón de la lengua a la vez. Para muchos inmigrantes chinos en el San Francisco de los años 20, este dulce era un vínculo directo con el hogar. Una sola pieza podía evocar recuerdos de mercados infantiles en Guangdong, donde las frutas conservadas se vendían por peso en bolsas de papel. En Chinatown se vendían en boticas, tiendas de comestibles y se colocaban con discreción en los banquetes como un humilde agradecimiento final para los invitados. También eran prácticos, duraban mucho tiempo, eran fáciles de llevar y se creía que ayudaban a la digestión después de una comida pesada. Los trabajadores solían llevarse algunos en los bolsillos, dejando que su sabor salado-dulce se disolviera lentamente durante una jornada larga. Y así, el banquete no terminaba con estruendo, sino con un sabor persistente y discreto. Un recordatorio de que en Chinatown, la comida no era solo para llenar el estómago, era una forma de llevar la cultura contigo, bocado a bocado. Hemos viajado juntos al Chinatown de los años 20, descubriendo platos que fueron mucho más que comida, auténticos símbolos de cultura, tradición y supervivencia. Si te ha gustado este recorrido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios qué plato te sorprendió más y comparte este video para que más personas puedan revivir estos sabores olvidados. Y recuerda que el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, ya está disponible en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.